Si nos preguntamos por qué existe el T-90, la respuesta es que los soviéticos querían un solo tanque que reemplazara tanto al T-64, al T-72 y al T-80. Y para eso seleccionaron al T-72 como la base gracias a su costo-efectividad, simplicidad y cualidades automotrices. Esta fue la justificación a fines de los años 80 antes de que cayera la Unión Soviética. Así que se prepararon dos propuestas paralelas, el objeto 188, una mejora simple del T-72B, y el objeto 187, vagamente relacionado al T-72 incorporando mejoras radicales en todo parámetro. Al final ganó el objeto 188, el T-72B mejorado y no el otro. ¿Por qué? Nadie sabe. Vamos a hacer una vista del objeto 188. El cambio más importante fue la integración del sistema de control de fuego 1A45 del T-80U. Justamente este artilugio de soviético aspecto, que integraba estabilizador de dos planos, magnificación por 2.7 y por 12, y esta es la apariencia de la mira de artillero que solo se diferencia por el buscador de distancia que está dibujado de forma diferente. También venía con un telémetro láser que a diferencia del T-72B venía integrado en el sistema de control de fuego en vez de ser una unidad auxiliar. El primer prototipo sería terminado en 1988 y ustedes pueden pensar, ¿ya solamente eso? Sí, solo eso. Pero era el prototipo e incluso se le llamó inicialmente como T-72VM. Y luego, en 1990, apareció una versión mejorada llamada T-72VU, y en marzo de 1991, el ejército recomendó la adopción de este prototipo. De nuevo, por razones misteriosas, el otro prototipo quedó detenido para siempre, y luego cayó en la Unión Soviética. La planta de Kharkov ahora se llamaría Kharkiv, en la ahora independiente Ucrania. La planta de tractores de Chelyabinsk cerró, Kirov, Omsk y Nizhny Tagil. Todo se derrumbó. Eventualmente el Ministerio de Defensa ruso dijo, bueno, supongo que solo puedo producir un tipo de tanque, y decidieron parar la producción del T-80 por cómo le fue en la primera guerra chechena. Gracioso porque al T-72 no le fue mejor, y luego más tarde en el mismo año el coronel Galkin dijo, era bait, el T-80 es superior, puras volteretas. Pero no importa, el T-90 empezó su producción y entrada en servicio en baja tasa de producción el año 1992, solo para el mercado nativo. Hasta este punto de seguro te preguntarás, ¿acaso el T-90 fue un reetiquetado del mismo tanque? Y yo que pensaba que era el mejor tanque de la galaxia. Tranquilidad. Veamos a detalle cada categoría. El T-90 Alpha, ya, por la letra A, está armado con el cañón 2A46M, una versión ligeramente mejor que el cañón del T-64, mejor en el sentido de que pesa unos 200 kilos menos y mide 31 milímetros más de longitud. Como otros tanques rusos, está alimentado por el clásico autocargador de carrusel bajo la torreta, lo que permite remover un tripulante bajando dimensiones y peso del tanque. Una calibre 12.7 milímetros remotamente controlada por el comandante, y también tiene la capacidad de programar la espoleta de la ronda fragmentaria para ser usada en modalidad Airburst, que es mejor para uso contra infantería y helicópteros. Una diferencia importante, ¿ya?, entre el T-90 y el T-72 es que los primeros modelos de T-90A llevaban la mira térmica Buran K-01. La inclusión de un sensor térmico en un vehículo ruso de esos años destacaba la importancia o la categoría que tenía. Rusia nunca ha tenido una historia, como decirlo, abundante con estos sensores y electrónicas avanzadas. Por lo tanto, el T-90A del año 92 ya tenía una capacidad de pelea nocturna mejorada en comparación a un T-72B y un T-80U. El T-90A Obrazets 2004 traía una mira térmica Buran K-05 que mejoró por lo menos una generación, incrementando la definición e identificación a una mayor distancia. En 2006, el T-90A tenía que ser llevado a un mejor nivel, así que se comenzó la producción de una nueva mira llamada ESSA, producida por una compañía bielorrusa usando tecnología Catherine FC francesa de la empresa Thales, que a este punto ya les debe recontrasonar esa empresa.
la cual sería instalada en los T-90A y los T-90M, que entrarían en servicio en 2016. Justo ese mismo año también se terminaría la mira Irvis-K, que se instalaría unos años después en los T-90M y los T-90MS, que era la versión de exportación del M. Y también aparecería el sistema AGAT-MDT, que por primera vez le entregaría capacidad Hunter-Killer a los T-90 rusos. La creación del Irvis-K es un gran avance de Rusia para acortar la brecha tecnológica con los países de Occidente porque significaría que ya no tendría que comprar partes extranjeras, a la vez que la modernización del tanque sería menos costosa. En cuanto a la munición, bueno, depende del año, pero que yo sepa, nunca tuvieron problemas con este apartado cuando se trataba de municiones a ser usadas por los propios rusos y la munición 3BM60, que solo puede ser utilizada en los nuevos autocargadores utilizados por los T-90M y los T-80VVM, penetra aproximadamente 700 milímetros de blindaje homogéneo a 2000 metros, que es comparable a una DM-53 alemana. O sea, bueno, ya, para nada malo, pero tampoco es lo mejor. Digamos que es suficiente. El problema es que al parecer los rusos no tienen muchos de estos, y la siguiente ronda solamente podría ser utilizada por el T-14 Armata. Hablo de la ronda llamada Vacuum o 3BM70. Hablemos de la movilidad. No hay mucho que hablar porque, si bien aquí hay varios modelos diferentes de motores que son derivados del motor diésel V92 que usa el T-72, en ese sentido, logra alcanzar hasta 60 km por hora en caminos y 45 off-road. Su velocidad máxima no romperá récords ni nada, pero sigue siendo un tanque relativamente rápido y liviano con una excelente movilidad táctica como de transporte estratégico, que de todas maneras, como ya sabemos, en Rusia el transporte estratégico es de primer nivel. Me refiero a todos los trenes que transportan tanques, ¿cierto? Pero hablemos de la protección, que es probablemente lo más interesante del T-90. El T-90A tiene en primer lugar blindaje compuesto, en segundo lugar blindaje explosivo reactivo Contact 5, que le da esa como apariencia de almeja, y los famosos Stora 1, que eran una suite de contramedidas electrónicas pasivas. El sistema incluía dos ojitos al frente de la torreta con alerta de apuntado láser y sistema de descarga de proyectiles. En teoría, el Stora le advertiría a la tripulación cuando el tanque fuese apuntado con un arma guiada por láser, permitiendo a la tripulación apuntar su torreta en la dirección de la amenaza. Hay que reconocer que este tipo de contramedida es bastante avanzada para el año en que fue introducida, ¿ya? Y probablemente de los pioneros en este tema. Entonces el jammer interferiría con el guiado semiautomático del misil entrante. También se desplegarían granadas de humo capaces de interferir con el láser y las ópticas de otros sistemas de armas. También posee una suite contra minas magnéticas que emitiría un pulso electromagnético para inhabilitar a las minas antes de que el tanque pase encima, pero esto nunca se ha visto en acción. Además, algunos T-90 van vestidos con el Nakidka, una cobertura o manta que supuestamente reduce su firma térmica y de radar. Pero en Ucrania se demostró que el Javelin al menos no tenía problemas con eso porque igual les pegaba. Los T-90M pueden montar un sistema ERA más avanzado llamado Relict, que está diseñado para defenderse contra cabezas HE tándem, mientras reduce la penetración de una ronda perforante sobre el 50%. En otras palabras, el T-90A es tan solo ligeramente mejor protegido que el T-72B cuando ambos usan Contact 5. La diferencia leve que puede haber entre los dos es porque supuestamente el T-90 tiene mejores materiales de fabricación. Con respecto al Stora, que siempre es un tema, el Stora sí puede interferir con sistemas obsoletos como el TOW, HOT, Milan, Dragon, Malyutka o Mavericks y Hellfire guiados por láser. Misiles nuevos como el TOW-2 y el Javelin, hay que ver los resultados en Ucrania. No, y debe ser por lo menos una de las razones para que los nuevos T-90 no vengan con los ojitos del Stora incluido. El resto del sistema sí viene. Y ya que tocamos el tema de Ucrania, ¿qué puedo decir? ¿Qué es lo que opino de lo que ha pasado en Ucrania? No es ninguna sorpresa.
Los Javelins fueron prácticamente deificados. ¿Ya? Saint Javelin, todo eso. La última vez que revisé, que fue el año pasado, ya habían por lo menos 300 tanques destruidos por Javelin. El Lenlo era también como el personaje secundario. La artillería también y las minas también. Y por esas cosas dicen que quizás la protección del T-90 no era tan buena como se publicitaba. Y yo opino que pueden ser dos cosas. Tanto como que los rusos exageran sus capacidades, que ha pasado con creo que todas las armas excepto por el AK-74, y también que una guerra convencional es así de letal. Es normal que destruyan tanques, para eso están. Y el que se queda sin tanques primero, probablemente pierda una guerra convencional por si no se habían dado cuenta. Y no me vengan con, ay, los talibanes no tenían tanques, capo. Tengo aquí un video que estoy enlazando ahí arriba en la esquina. Míralo si piensas que los tanques están obsoletos. Y luego comenta, ah, los tanques están obsoletos ya, sí. Pero después de ver el video. Ahora bien, en general, ¿qué pienso del T-90? Depende. En los años 90 fue como la mala secuela del T-72. Punto. Malo. En los años 2000, un tanque al menos es barato. Por algo lo compraron en India. T-90S. En los 2010, ahí sí estamos hablando. Un tanque digno de ir a batalla. En general, bastante bueno. La protección Relict va a detener a la mayoría de municiones modernas y solo las últimas rondas occidentales como DM-63 o DM-73 o M829A4 se posicionan como capaces de penetrarlo. Los mismos ucranianos, en los informes, decían que el ERA de estos tanques era muy bueno, que había que pegarle 2 veces, que había que pegarle por debajo del cañón para un one-shot kill, cosa que no es fácil. Es un tanque rápido, liviano, barato. Y el T-90M, con sus modernizaciones del FCS que se llaman Kalina, que integra datos de combate para compartir con otras unidades, navegación por GLONASS, que sigue siendo mejor que no tener nada, y su munición que no tiene problemas para penetrar, por ejemplo, a un Leopard 2A4 de frente. Aunque igual ahí ya hablamos de casi 30 o 40 años de diferencia, pero bueno, es con lo que se está enfrentando la mayoría de las veces. Es suficiente su poder de fuego, es suficiente su sistema de control, es suficiente el nivel de interconexión que tiene. Claramente no está al mismo nivel que los tanques que yo apodo de cuarta generación, como el tipo 10, como el K2, como el M10 Booker, que tienen datos por todos lados. Es como jugar un RTS. Bueno, sigue siendo suficiente. Así que eso, es un buen tanque, ¿ya? Y yo les digo, así como, y se los aclaro porque seguramente me habrán escuchado durante todo el video decir que como que no era la gran cosa. Bueno, hay que partir diciendo que la base, el T-72, también es un buen tanque, pero tenemos que siempre considerar a los vehículos militares, compararlos con el más probable contrincante, ¿ya? Y en este caso, el T-90, el más probable contrincante, va a ser un T-72, va a ser un T-64. Si te gustó el video, deja tu like, comentario y por qué no suscribirte. Si puedes apoyar a mi canal teniendo en cuenta que los canales como este siempre están bajo el acecho de YouTube Strikes, convirtiéndote en miembro, lo apreciaría mucho. Así que dale, comenta si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Esto es mi opinión, todo lo que dije antes de cuando dije mi opinión son datos, conocimiento público, ¿cierto? Cada uno ve qué conclusiones le puede sacar. Porque cuando uno habla de un vehículo en un video de YouTube, hay que tratar de verlo como si estuviese en un vacío. Porque la cantidad de variables que existen para el rendimiento de un vehículo son demasiadas. Y todas pueden afectar al rendimiento de dicho vehículo. Por ejemplo, mantengo totalmente mi postura de que el Leopard 2 es uno de los mejores tanques de la historia. Y pueden revisar en mi canal cuando subí, por ejemplo, un short donde una TGM le pegaba 2 veces al Leopard y el Leopard retrocede
ese Leopard protegió a su tripulación. Ese Leopard va a ser reparado, le van a cambiar los módulos de blindaje nomás y de nuevo al frente. Ese es un excelente tanque igual. Ya no estoy diciendo, no, si es mejor que el T-90. Ambos tanques se pueden penetrar el uno al otro. Depende del que lo vea primero. ¿Y cómo vamos a determinar que un tanque va a ver primero al otro? Si decimos tanque versus tanque, tenemos que ver primero que todo sensores, ¿cierto? Alcance de detección, generación, definición del sensor. ¿Tiene sistema Hunter-Killer? ¿Tiene algún enlace de datos que le permita obtener la información para esperar dónde está el enemigo? ¿Tener conocimiento previo por reconocimiento? Tenemos apoyo aéreo, tenemos infantería que está haciendo screening adelante, todo ese tipo de cosas. ¿Creen ustedes que vale la pena ensartarse en una batalla campal discutiendo si un tanque es mejor que el otro en un vacío? A mí me parece una pérdida de tiempo, a menos que la discusión plantee un escenario bastante específico o detallado. Ahí quizás a lo mejor vale más la pena, porque ahí se consideran, por ejemplo, las necesidades de cada nación para tener un tanque. Por ejemplo, no sirve de nada tener Abrams en Japón, ¿cierto? Porque Japón es una isla, hay que traer todos los suministros a la isla mediante vía aérea, vía marítima. El Abrams no te va a poder andar por ningún lado, sino que en Hokkaido. Y por eso está el tipo 10. Pero bueno, suficiente ranting. Espero que igual les haya gustado el video. ¿Ya? Probablemente no conocían algunas cosas, algunos detalles del T-90. Porque cuando uno investiga especialmente del T-90 y la información que se presenta es un poco confusa. Y para mí es muy importante, el propósito de este canal es presentar la información de tal manera que una persona que no tiene mucho conocimiento lo entienda. Es por eso que yo, por ejemplo, yo no hablo como por ejemplo de las generaciones de sensores en términos complicados, sino que yo les digo, mira, este sensor del año 90 está en definición 480p. Este sensor del año 2000 es como ver en 720p. Y eso es muy intuitivo, muy fácil de comprender. ¿Cómo le vas a explicar tú a las personas cómo funciona un blindaje compuesto? ¿O qué significa que el cañón del T-64 sea un poquito menor que el del T-90? ¿Cuál es la diferencia, cierto? Bueno, yo te digo, tiene un poquito de diferencia en dimensiones, que es lo importante. Que el T-90M tiene otro autocargador que le permite utilizar munición más larga y por lo tanto penetrar más. Y uno se puede preguntar, ¿qué significa penetrar más? Y ahí es cuando yo igual pongo mi aporte. No, penetrar más significa que este T-90, o sea, que este T-64 te va a penetrar muchos tanques de los años 80, como el M1 Abrams, como por ejemplo los Chieftain, como por ejemplo los Leopard 1, Leopard 2 Pre-A4. ¿Y qué puede penetrar el T-90M? Y yo te puedo decir, mira, te puede penetrar tanques como el Challenger 1. Entonces al final, creo yo, me gustaría hacer eso, como el puente, ¿ya? El puente entre conceptos que suelen ser muy engorrosos, muy complicados en la manera en que se presentan. ¿Para qué? Para que sea primero entretenido para el que está escuchando y el que está viendo, y también que lo comprenda en términos prácticos, en términos que de verdad importen, porque no importa tanto que mida X cantidad de milímetros más de espesor si el resultado final es el mismo. En la vida real así funciona, y especialmente con la temática militar, donde nada trabaja en un vacío, nada, ¿ya? Siempre hay que tener en consideración un montón de cosas, y ahí es donde yo intento ayudar. Eso, espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.